Buenas noches muchachos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hacer un video basado en el tema que empezamos el día viernes con un ejemplo más sencillo de eh, función cuadrática. En este caso vamos a hacer un ejercicio un poco distinto, aunque el procedimiento y las fórmulas son las mismas. Nos vamos a dar cuenta que hay un paso donde tenemos que hacer factorización y pues igual la idea es llegar a lo mismo, a tener un vértice, a tener unos puntos de intersección y a tener un eje de simetría. ¿Listo? Entonces tenemos el ejercicio de la siguiente manera. Función de x es igual a x a la 2 más 8x más 15. Teniendo en cuenta pues lo que ya nosotros conocemos, que es la fórmula donde nos dice que ax a la 2 más bx más c. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, esto es de la ecuación cuadrática, pero hay que tenerlo en cuenta porque vamos a sacar a, b y c. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer es sacar a, b y c. ¿Listo? Teniendo en cuenta que A en este caso es 1, B en este caso sería 8 y C en este caso sería 15. ¿Listo? Teniendo en cuenta, vuelvo y digo, la fórmula. Entonces vamos a hallar el vértice, ponerlo por acá. Vértice que sabemos que es H, K. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a calcular primero H. ¿Listo? Teniendo en cuenta que nosotros sabemos que la fórmula de H es menos B sobre 2 por A. ¿Listo? Vamos a hacerlo de otro color, reemplazando la fórmula. Entonces me quedaría menos B, que sería menos 8, sobre 2 por A. 2 es una constante por A, que en este caso es 1. ¿Listo? Entonces me va a quedar menos 8 sobre 2 por 1, 2. Menos por más, pues me da menos. Y 8 y 2 me da 4. ¿Listo? Quiere decir, voy a poner por acá el vértice, que tenemos que H es menos 4. ¿Listo? Vamos a calcular K. Teniendo en cuenta que K tiene dos fórmulas para poderla hallar. Y pues nosotros podemos escoger cualquiera de las dos o podemos escoger las dos y tienen que darme exactamente lo mismo. Entonces en este caso, lo primero que vamos a hacer es calcularlo con la fórmula que me dice que K la puedo calcular con la función de h. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Como ustedes ya saben, llegar a la función original y reemplazar la x con h, que en este caso es menos 4. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Sabiendo que es función de menos 4, ¿sí? Que menos 4 es h. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar los valores. Me va a quedar de la siguiente manera. Menos 4, ¿sí? A la 2 más 8 por x, que sería por menos 4, más 15. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicarlo, lo voy a hacer, bueno, vamos a hacerlo allá. Sería menos 4 a la 2, que sería 4 por 4, 16, y menos por menos me da más. En este caso me quedaría como 16 positivo. 16. Listo, más 8 por menos 4. ¿Cuánto es 8 por menos 4? Entonces, teniendo en cuenta la ley de signos, más por menos me da menos. ¿Para qué? Porque es que a veces nos confundimos en los signos, no en las operaciones. 8 por 4 me da 32, ¿sí? Más 15. Estoy aquí rectificando mi calculadora para que no me quede mal ninguna cuenta. Listo, me queda 16 menos 32 más 15. Entonces vamos a realizar la operación. ¿Cuánto es 16 menos 32 más 15? Entonces tenemos en cuenta que 16 menos 32 sería, teniendo en cuenta la ley de los signos, menos 16, ¿cierto? Porque ponemos el signo del mayor. En este caso es 32, que es negativo. Más 15. ¿Listo? Menos por más me daría menos. Y obviamente la solución de eso me va a dar menos porque 16 es mayor que 15 y es negativo. Y 16 menos 15 pues me da menos 1. ¿Listo? Quiere decir que al hacerlo con esta fórmula me da menos 1. Voy a poner el menos 1 por acá. Ahora, por si hay dudas, vamos a hacerlo con la segunda fórmula de K y nos tiene que igual dar menos 1 para saber que está bien. ¿Por qué lo hago otra vez comprobando? Por si alguno de ustedes tiene dudas, ¿sí? Porque vi en el ejercicio que hicimos el viernes que algunos no fue que no pudieron hacer el ejercicio, sino que de pronto se confundieron un poco al hacer eh,
la comprobación con las dos fórmulas. Entonces, vuelvo y digo, no es obligatorio usar las dos fórmulas. Esto lo hago es para comprobar que cualquiera de las dos fórmulas me dé, ¿sí? Para saber que el ejercicio me tiene que quedar bien. Tengo en cuenta que para calcular K, sabíamos que la primera fórmula es función de H. La segunda es 4 por A por C menos B a la 2 sobre 4 por A, ¿cierto? Entonces, esa es mi segunda fórmula que también la puedo operar y me tiene que llegar a dar exactamente lo mismo. Entonces vamos a reemplazar los valores. Me quedaría 4 por A, que sería 1, por C, que sería 15, ¿cierto? Menos B, que es 8, a la 2. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí teniendo en cuenta que voy a poner los paréntesis porque a veces nosotros nos confundimos porque este menos hace parte de la fórmula, no del 8. ¿Listo? Y eso a veces nos puede confundir. Sobre 4, que es una constante, por A, que sería... ¿Listo? Voy a seguir aquí abajo. Entonces vamos a realizar la operación de arriba. 4 por 1 por 15. ¿Cuánto es 4 por 1? 4. Por 15 me da, aquí en la calculadora me da 60, ¿cierto? Tenemos que es 60. Listo. Menos por más me da menos. Y 8 por 8, 64. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuánto nos da la parte de abajo? 4 por 1 pues me daría 4. ¿Listo? Que es la operación que está como denominador. Listo. Voy a continuar por acá a la derecha. 60 menos 64. ¿Cuánto es? Teniendo en cuenta la ley de los signos y cuál es mayor, cuál es menor, me va a quedar menos 4, ¿cierto? Porque el menos del 64 iría arriba. Sobre 4. Perfecto. Ahora, menos por más, pues me da menos. Y 4 sobre 4 me da 1. Listo. ¿Llegamos al mismo resultado? Llegamos al mismo resultado. Quiere decir que en este caso, al hallar K con cualquiera de las dos fórmulas me da igual. Perfecto. Ya tenemos el vértice. Sabemos que el vértice es la parte máxima por donde va a llegar la función, ¿sí? Ahí es donde va a ser su punto por decirlo así, donde empieza a, donde se ve el movimiento de la función. O sea, desde ahí es la parte máxima, no puede coger hacia abajo o hacia arriba dependiendo en el plano como lo vayamos a ubicar. A lo que hagamos la gráfica, pues nos vamos a dar cuenta a qué es lo que yo hago referencia. ¿Listo? Tenemos en cuenta que el vértice es menos 4, menos 1. ¿Listo? Que es el punto máximo. ¿Listo? Para que no tengamos ningún problema. ¿Listo? Ahora, sigue el siguiente paso que nosotros sabíamos que era igualar la función a 0. ¿Cierto? Cuando nos hablaban de que es f de x igual a 0. Pero aquí hay una cosa. En los ejercicios que habíamos hecho antes no teníamos c. Entonces al no tener c, pues no fue, simplemente lo igualábamos con un factor común. Igualábamos la x a 0 y lo que teníamos dentro del paréntesis también a 0. Eso era lo que yo tenía que hacer. En este caso tenemos un trinomio, o sea, tenemos una ecuación completa donde ya aparece el 15 como tal, que cumple obviamente la ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es factorizar. Entonces, cuando nosotros vamos a factorizar, lo que debemos hacer es depender como tal del primer término, que es una potencia a la 2, y vamos a partir en 2 la función. Entonces voy a copiarla por acá. Me quedaría x a la 2 más 8x más 15 y la igualo a 0 porque estoy igualando a 0. ¿Listo? Entonces voy a empezar a dividir. Tengo aquí dos paréntesis. Teniendo en cuenta que voy a empezar a descomponerlo, a factorizar. ¿Listo? X, entonces se me queda x y x. ¿Por qué? Porque x por x, x a la 2. Más por más, pues me da más. ¿Listo? En este caso todo es positivo, va a ser más fácil. Ahora, vamos a buscar como tal un número que sumado me dé 8 y que multiplicado me dé 15. Entonces en este caso me va a quedar 5 y 3. Porque 5 más 3 me da 8 y 5 por 3 me da 15. ¿Listo? ¿Qué es clave aquí? Obviamente como el ejercicio es positivo es más sencillo. Lo que es clave es que los números sean los que tienen que ser, los que me den, y tener en cuenta también los signos que tenemos. ¿Listo? En este caso, si alguno fuera negativo, pues por ley de signos tenemos que ubicar
la parte negativa. En este caso, por ley de signos, como ustedes saben, siempre que hay positivos, pues la ley de signos me sigue dando positiva. Listo, ya tengo x más 5 y x más 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como los estoy igualando a 0, entonces lo que yo hago es igualar cada término a 0. X más 5 igual a 0 y x más 3 igual a 0. Listo, entonces voy a despejar la x. ¿Cómo me quedaría? X va a ser igual, este más 5 pasa a ser menos 5. X sería igual, este más 3 pasa a ser menos 3. Listo. Ya tengo como tal el corte en el eje X, ¿sí? Los puntos de intersección en el eje X, que es X, voy a ponerlo por acá, igual a menos 5 y X igual a menos 3. Perfecto. Bueno, ya tenemos el corte, ya tenemos el vértice y tenemos los cortes en el eje X, o los puntos de intersección mejor, que están en el eje X. Listo. Ahora, el siguiente paso es mirar a qué hace referencia el corte del eje Y. Entonces es aquí donde aparece algo que es particular. Siempre que yo voy a calcular algo con el eje Y, en este caso, tenemos que tener en cuenta que X va a valer 0 para calcular el eje Y. ¿Listo? Entonces voy a poner por acá corte en el eje Y. ¿Listo? Corte en el eje Y. Teniendo en cuenta que X va a valer 0. ¿Listo? En el eje Y. Perfecto. Listo, entonces, como X vale 0, vamos a mirar cuánto vale Y. Entonces, ahí lo que tenemos que observar es mi ecuación, mi función original, y vamos a mirar, si me dice que X vale 0, si yo reemplazo el 0 acá, 0 a la 2, pues me da 0, y 8 por 0 también me da 0, porque todo número operado con 0 me da 0. ¿Listo? Entonces, este 15 no tiene ninguna variable con X, y es un término completamente independiente, ¿sí? Entonces, al ser C el término independiente, por lo tanto, el corte en el eje Y es 15. ¿Listo? Vuelvo y digo, ¿por qué es 15? Porque es un término independiente, o sea, está solito. Si tuviera la X, al operar que X es igual a 0, ¿sí? Que fue lo que hicimos antes con el eje X, entonces, obviamente me va a dar 0, ¿sí? ¿Por qué? Teniendo en cuenta cómo está ordenada la función. Vuelvo y digo, si yo reemplazo el 0 en las X que tengo aquí, me va a dar 0. En cambio X, como no tiene, perdón, X no, en cambio 15, como no tiene X, entonces pues va a ser mi eje, mi corte en el eje Y. Listo. Entonces voy a poner aquí mi corte en el eje Y. ¿Listo? Como ustedes observan en la clase pasada, no veíamos el corte como tal en el eje Y. Aquí ya cambia, por lo que el ejercicio tiene ese 15 que hace que ese numerito nos cambie todo, ¿sí? Pero obviamente pues que lo cambie no quiere decir que no se pueda hacer. Listo, perfecto. Ahora vamos ahora sí a la gráfica. Listo, voy a borrar esto. Sí, ustedes saben que el tablero es pequeñito, pero pues lo adecué lo mejor posible para hacer los videos mejor. Espero les guste, muchachos. Listo. Les voy a pedir el favor de que de pronto me tengan paciencia con la cuestión de la gráfica, pues porque en este momento no tengo la regla. Mientras consigo la regla grande, que ya la encargué, pero no me la han traído. Listo. Entonces, vamos a graficar mi plano. ¿Listo? Esto es X, esto es Y. Listo, esto ya está muy quemado, ya nosotros lo conocemos hace mucho tiempo, entonces va a ser muy sencillo. Listo, perfecto. Vamos a ubicar, voy a alargar aquí un poquito este, porque este es el que más voy a usar. Mi vértice. Entonces el vértice me dice que es menos 4 en X, teniendo en cuenta que siempre se organiza así, y menos 1 en Y. Menos 4 en X sería por acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Listo, menos 4 en X. Aquí tendría los negativos de Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el infinito. Entonces el vértice es con menos 1, entonces sería por acá. ¿Listo? Voy a ponerlo de otro color. ¿Listo? Y tenemos en cuenta que aquí va a ser mi vértice, que es menos 4, menos 1. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cuáles son los puntos de intersección en X. Entonces me dice que es
menos 5 y menos 3. Entonces ya tengo el menos 3 acá, ¿sí? Y el menos 5 me quedaría por acá. Obviamente que como ustedes lo van a hacer en hoja cuadriculada, pues les va a quedar mucho mejor. Listo. Por lo tanto, ya sabemos que la función va a ser esto. Ahora, hay un punto importante. Me dice que y es igual a 15 en el corte del eje Y. Entonces, como y es igual a 15, yo voy a ubicar 15 positivo en Y, o sea, hacia arriba. ¿Cierto? Lo voy a hacer así, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Listo? Más o menos va a ser acá. Digamos que sea ahí. Recuerden que ustedes como tienen una hoja cuadriculada, va a ser más fácil. Listo. Entonces, quiere decir que por el momento mi función va a ser esto. ¿Sí? Me perdonarán lo torcido. Va a ser esto la función. ¿Listo? Voy a mejorar la función porque no me gustó esa curvita ahí como tan inestable que me quedó ahí. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de hacerla mejor. Listo, ya quedó la misma curvita, pero ya un poquito mejor. Listo. Ahora, vamos a ubicar, perdón, mi eje de simetría, es decir, lo que parte mi función en dos partes iguales. Listo, en este caso mi eje de simetría es la mitad, que en este caso sería menos 4, que va con el vértice. Entonces yo lo voy a ubicar acá, ¿sí? Teniendo en cuenta que, vuelvo y digo, esto lo que hace es partir mi función por toda la mitad. ¿Listo? Este es mi eje de simetría. ¿Listo? El eje de simetría, que vuelvo y digo, lo que hace es partir en dos. Entonces, ahora sí, vamos a ubicar un punto acá, porque no lo podemos ubicar así nomás, porque tenemos un eje, un corte en el eje Y. Listo. Entonces, ¿qué observamos acá? Vamos a ubicarnos en el eje de simetría. El eje de simetría es menos 4. Y vamos a contar cómo llegó a ese 15 positivo. Entonces llegó 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Porque en X es 0. ¿Sí? Sabemos que en X es 0. Y en Y es 15. Entonces, como el eje de simetría lo parte completamente igual, entonces lo que yo voy a hacer es contar otros 4, pero hacia acá, para ubicarlo en la parte de arriba, para que me quede completamente simétrico. Entonces, sería menos 6, menos 7 y menos 8. ¿Por qué? Vuelvo y digo, tiene que haber la misma cantidad porque está partido en dos partes iguales. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Listo, y lo ubico arriba, pues porque sigue siendo el eje de simetría Y. Entonces me quedaría por acá. ¿Sí? Basándonos en el menos 8. ¿Listo? Voy a poner así para que no nos perdamos. Listo. Ahora sí, voy a ubicar, perdón, les doy la espalda, mi función. En este caso va a pasar más o menos así. Me perdonarán, vuelvo y digo el gráfico. Y como ustedes observan, ya tenemos la función con su vértice, con sus puntos de intersección en el eje X y el corte en el eje Y, que sería X igual a 0 y Y igual a 15, y por el eje de simetría me quedaría X igual a menos 8 y Y también siendo 15, entonces va a ser esto, la gráfica. ¿Listo? Por el momento lo vamos a manejar hasta ahí, para ir manejando lo que tiene que ver con la gráfica como tal, que es lo más importante de la función. Entonces, como ustedes pueden observar, pues al hacer estos ejercicios de esta manera, ya teniendo un valor aquí, pues nos genera un cambio distinto, ¿sí? Un cambio completamente notable, a diferencia del ejercicio que hemos trabajado el día viernes. Espero que lo hayan entendido, igual lo pueden ver varias veces por si tienen alguna duda. El día lunes vamos a trabajar dos ejercicios de estos. La idea es irlos trabajando en clase, yo les voy solucionando las dudas para que lleguemos todos a la misma finalidad. El día martes vamos a hacer la corrección de los ejercicios que hicimos el día viernes. Y el día viernes vamos a hacer la corrección de los ejercicios que están dentro de la plataforma. Listo, muchachos, me alegra mucho pues transmitirles este video. Espero que estén muy bien. Un abrazo, Dios los bendiga y cuídense mucho.